Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Me apena decirles esto, pero les voy a hablar de puras pinches cosas muy feas. Les voy a hablar de cosas verdaderamente espantosas. Les voy a hablar de cómo nos metimos, al final de cuentas, a este país a una situación espeluznante. Y es chistoso porque los dueños de la nación suelen manejar la idea de que, bueno, las cosas así son y algo ha pasado, que se han complicado las cosas y que nos está yendo mal, pero es claro que lo que está ocurriendo tiene, sin lugar a dudas, momentos claves y que hay personajes definitivos que nos han metido en el berenjenal en el que estamos. Y uno de estos personajes, sin lugar a dudas, es Felipe Calderón. Yo les vengo a hablar precisamente de un libro que sacamos hace un tiempo que se llama Felipe de Jesús el Pequeño. No sé si ustedes recuerdan, pero en un momento dado, cuando Napoleón III era considerado el gran emperador de Francia y el gran mandatario, etcétera, Víctor Hugo, que era un rival político de Napoleón, escribió un librito que se llamaba Napoleón el Pequeño. Bueno, este libro es básicamente un homenaje, el título de este libro es un homenaje a aquel libro de Víctor Hugo y se llama Felipe de Jesús el Pequeño. Y forma parte de una serie de libros que hemos trabajado ya desde hace tiempo los caricaturistas, que básicamente lo que hacen es un balance de las gestiones y de las administraciones de ciertos políticos y presidentes. Empezó con un libro que sacamos Helguera y yo en el 90 y tantos, un libro que hacía un balance sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y fíjense, por aquel entonces estaban muy de moda una serie de espectáculos así, digamos, como para adultos, que se titulaban El sexo me da risa. Entonces nosotros lo titulamos El sexenio me da risa. Y después nos dijeron, oye, pues estás metiendo la pata porque todo esto que ustedes están diciendo no da risa. Entonces ya sacamos otro que se llamaba El sexenio ya no me da risa. Entonces, la historia es que era muy chistoso porque la gente tenía la idea de que Carlos Salinas de Gortari había hecho una gestión maravillosa, que había sido el gran presidente de la República. Y nosotros, los caricaturistas, pues pensábamos que no, que Carlos Salinas había hecho un trabajo espantoso. Entonces hicimos el recuento de lo que había sido su gestión a partir de las caricaturas que habíamos publicado en los diarios, y la verdad es que ahí te vas dando cuenta de que es una suma de horrores, ¿no? De que todo lo que había hecho era terrible. Carlos Salinas de Gortari es un señor que empieza con un fraude electoral, que continúa con un proyecto que básicamente lo que hace es que le den la torre a la Constitución de 1917 y acaba con el Gran Pacto Social, y es un señor además que se lanza a firmar el Tratado de Libre Comercio y toda una serie de cosas que en aquel momento nos vendieron como la neta y nos prometieron, si ustedes lo recuerdan, que nos iban a mandar a todos al primer mundo, pero han sido como muy selectivos porque han ido mandando primero al primer mundo a todos sus pinches cuates y a nosotros nos dejaron aquí sumidos ya no digamos en el tercero, sino en el cuarto o quinto mundo. Y entonces es chistoso porque después del libro sobre Salinas sacamos un libro haciendo un balance sobre el sexenio de Zedillo, después sacamos uno haciendo un balance sobre el sexenio de Vicente Fox, y con Calderón, les debo de confesar, ya no nos aguantamos, yo no lo saqué al final del sexenio, sino a mediados del sexenio, porque la cantidad de barbaridades y de estupideces que había hecho Felipe Calderón en su gestión daban para una enciclopedia británica, no daban para un librito, sino daban para una serie de libros, ¿no? Entonces, yo quiero decirles que si revisamos la historia de México, nos vamos a dar cuenta que sí hay un vínculo muy claro entre lo que es, digamos, la imposición, el cómo llegan los presidentes a la República y su mal desempeño. Y en este sentido yo quiero decirles que Felipe Calderón llegó malamente a la presidencia de la República. No sé si ustedes lo recuerdan, pero Felipe Calderón llega a la presidencia el año de 2006 y este fue un año muy importante, no solo para México, sino para América Latina. No sé si ustedes recuerdan lo que estaba pasando en la década del 2000
en América Latina, estaban ocurriendo cosas muy importantes. Había toda una serie de países que se estaban saliendo de la esfera de dominación neoliberal y que estaban asumiendo posturas nacionalistas. Yo estoy convencido de que a lo largo de la historia hay momentos en los que los pueblos se organizan, hay momentos en los que los pueblos se defienden y hay momentos en los que los pueblos trabajan por defender sus intereses fundamentales, que están centrados básicamente en dos grandes fuentes de riqueza, que son, por un lado, los recursos naturales y por el otro, el trabajo. Los pueblos se han organizado para defender sus recursos naturales y su trabajo varias veces a lo largo de la historia. Y hay periodos enteros en los que los pueblos avanzan con estas conquistas, y esos son los que podemos llamar periodos de auge revolucionario. Y hay periodos en los que ocurre todo lo contrario, en los que a los pueblos les quitan el fruto de su trabajo y les quitan sus recursos naturales. Y esos los podemos llamar ciclos contrarrevolucionarios. Bueno, yo estoy convencido de que todo el movimiento neoliberal en el cual seguimos viviendo y que empieza a funcionar en la década de 1980 es un largo periodo de auge contrarrevolucionario. Y lo que se dio a principios del siglo XX en América Latina es un ciclo corto de auge revolucionario. Entonces, fíjense ustedes cómo fue. Llega a la presidencia Hugo Chávez en 1999, Lula en el 2000, Evo Morales en el 2001, y ahí te vas seguidito. Luego cayó Tabaré en Uruguay, Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina, etcétera. Y en ese ciclo en medio de ese ciclo estaban las elecciones del 2006. Si hubiera habido elecciones limpias, hubiera quedado como presidente, yo estoy convencido, Andrés Manuel López Obrador, no hubiera quedado de ninguna manera Felipe Calderón, y eso hubiera ahondado el ciclo revolucionario de América Latina, lo hubiera extendido hacia América del Norte y hubiera cambiado las condiciones del juego político que se dio en este continente en la primera década del siglo XX. Entonces, el detener el avance de estos gobiernos nacionalistas en América Latina era un asunto de interés para Washington. Yo estoy convencido que a Washington le importaba que ese ciclo revolucionario se cortara, y sobre todo se cortara en un país tan importante para Estados Unidos como lo es este. Y yo estoy convencido de que eso es lo que hicieron. Ustedes recordarán que a todo lo largo de su historia, el PAN siempre se vendió como un partido que defendía la democracia, como un partido que defendía las elecciones limpias y que pugnaba por elecciones limpias. Y de hecho yo estoy convencido de que ese halo democrático es una de las cosas que contribuyen a que Vicente Fox gane la presidencia en el 2000. Yo sí creo que Vicente Fox ganó, hizo fraude también, pero ganó. Y sin embargo, al final de la presidencia de Fox, estaba claro que el deterioro del PAN era muy gordo. Y estaba claro además que había un candidato de la izquierda nacionalista que venía del cardenismo, que tenía mucho peso y mucho arraigo en la opinión pública. Y es un hecho que trataron de sacarlo de la contienda por varios mecanismos. Entre otras cosas, no se olviden que le hicieron un desafuero que era totalmente ilegal. Tan ilegal que después se tuvieron que echar para atrás. Es un desafuero que movilizó a millones de personas en el país y que además hizo que Andrés Manuel López Obrador subiera en las encuestas de preferencia. Entonces, el gran reto en aquellas elecciones era claramente detener al candidato nacionalista, al candidato que representaba este sector nacionalista, e imponer a un candidato que defendiera todas las lógicas del libre comercio y las lógicas del neoliberalismo, y que sí aplicara el Tratado de Libre Comercio y que lo profundizara, etcétera. Entonces, si revisamos esas elecciones, vamos a ver que fueron probablemente las elecciones hasta entonces más sucias de la historia de México. Y eso incluso según los propios datos oficiales.
En el recuento final, la diferencia entre el primer y segundo lugar era de 0.56% de la elección. Fíjense, menos de 1% de diferencia había entre el primer y segundo lugar, con algunos agravantes que son muy serios. Uno de esos agravantes es ni más ni menos que el hecho de que entre los votos, de que los votos inciertos, los votos que no estaban seguros, llegaban al 3%. Y la lógica del Instituto Federal Electoral siempre había sido que si la diferencia, que si los votos inciertos, el porcentaje de votos inciertos superaba el número, la diferencia de los votos entre el primer y segundo lugar, que se tenía que rehacer la elección. Y esta es la primera y única vez que decidieron que no se iba a reponer, que la elección iba bien como iba, y entonces le dieron el triunfo a Felipe Calderón. Pero no solo eso, sino que hubo gente que documentó que hubo compra de votos. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hubo un telefonema del Bester Gordillo al gobernador de Tamaulipas que era fantástico, que parecía como una llamada. Yo pensé que era una llamada pornográfica que le hacía el Bester Gordillo al gobernador de Tamaulipas, porque le decía: yo no sé si tú estás por el azul o por el rojo o por el amarillo, pero yo creo que estás por el azul, y si es por el azul, entonces háblale a Felipe y véndele lo que tienes. Eso decía la grabación. Entonces es claro que fue una elección totalmente fraudulenta. A mí no me cabe la menor duda. Luis Mandoki, un cineasta notable, hizo una película en la cual, entre otras cosas, presenta imágenes de cómo estaban los paquetes electorales en varios distritos, y veías que todos los paquetes electorales que tendrían que estar limpios e impolutos habían sido violados. Entonces, lo que tenemos aquí es que aquel partido que siempre reclamó limpieza electoral, pues hizo fraude en 2006 para imponer a su candidato. Ahora tú dirás, bueno, impuso a un candidato, pero hizo una estupenda gestión. Si nosotros revisamos la gestión de Felipe Calderón, vamos a ver que fue una de las gestiones más desastrosas de la historia de México, que fue una de las primeras cosas que hizo Felipe Calderón al asumir la presidencia. Una de las primeras cosas que hizo Felipe Calderón es lanzar una guerra contra el narco. ¿Y se acuerdan cuál fue el pretexto de la guerra contra el narco? El pretexto era: no queremos que la droga llegue a tus hijos. Bueno, las cuentas que arroja esa guerra contra el narco no son buenas, porque resulta que desde que se declaró la guerra contra el narco, el consumo entre los chavos se duplicó. Y no solo eso, sino que nos metieron en una guerra que lleva a la fecha más de 200,000 muertos. Eso nos costó, entre otras cosas, el fraude de 2006. Hay que recordar que una de las primeras acciones de gobierno de Felipe Calderón fue declarar la guerra contra el narco, y fue mandar al ejército supuestamente a sacar al narco de Michoacán. ¿Ustedes creen que el narco se ha salido de Michoacán? Bien sabemos que no. Una de las tesis de estos señores es que la guerra contra el narco iba a acabar con la producción de la droga. ¿Ustedes creen que México ha acabado con la producción de la droga? Es claro que no, ha subido. No sé si ustedes lo saben, cuando yo estaba en la primaria nos decían: México es el segundo productor de petróleo del mundo, es el primer productor de plata, es el primer productor de maíz. ¿Saben qué producimos hoy? Hoy somos el primer productor de amapola del planeta, somos el primer productor de marihuana del planeta y el primer productor de metanfetamina del planeta. Y esto supuestamente en plena guerra contra la droga. Entonces tú dices, bueno, ¿qué fue eso? Es claro que no estaban combatiendo el negocio. Hay que entender que en la era neoliberal la economía de México cambió. Y cambió en gran medida en el sexenio de Felipe Calderón. La economía en México antes estaba petrolizada. El grueso de las divisas que le llegaban al país venían del petróleo. ¿Saben de dónde vienen ahora? Vienen de los estupefacientes. Hay un estudio binacional de aduanas que se publica en el 2008, que es un estudio muy interesante,
Fíjense, es un estudio semioficial, bueno, es un estudio oficial, porque yo les quiero decir, sabemos que el negocio de las drogas es un negocio muy bueno, pero no sabemos cuánto da. Yo estoy seguro que los cárteles tienen una extraordinaria contabilidad y que tienen a un contador ahí amenazado de muerte para que les saque las cuentas al dedillo. Pero también estoy seguro de que esas cuentas no se las remite a Hacienda y no las hace públicas, pues son negocios chuecos. Pero lo que tenemos en relación al negocio del narco son estimados, pero esos estimados todos se hacen en decenas de miles de millones de dólares. El más bajo es el que hace la Secretaría de Hacienda. Y había un estimado que saca este estudio binacional de aduana del que les hablaba, que decía que en México circulan por concepto del narco entre 19,000 y 29,000 millones de dólares. Estas cosas a ustedes no les dicen nada, es una cifra muy grande, pero para que se den una idea, en México en 2009 las ventas de petróleo llegaron a 30,500 millones de dólares y las ventas de la droga, según esto, eran de entre 19 y 29,000. Todo el dinero de las remesas ascendía cuando mucho a 24,000 millones de dólares. Y además lo que nos dice ese estudio es que el grueso de ese dinero llegaba en efectivo y que se lavaba en instituciones financieras convencionales, es decir, en los bancos, en la bolsa de valores, en grupos financieros, etcétera. Pero ¿saben qué? Esa cifra que nos dieron, que oscilaba entre 19,000 y 29,000 millones de dólares, es muy baja. Hay una agencia de seguridad, que es la agencia Kroll Internacional, que hizo un estudio más serio que dice que a México entraban por concepto del narco alrededor de 54,000 millones de dólares. Entonces, ese es el negocio del país. De eso está viviendo la nación. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Esto tiene implicaciones muy serias. Implica que el principal factor de desequilibrio de la sociedad, lo que provoca las muertes, los asesinatos, etcétera, es uno de los factores claves de la economía nacional. Eso quiere decir que no lo puedes quitar fácilmente. Ahora tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver Calderón con esto? Tiene que ver todo. Les quiero contar que, no sé si esto ya no aparece en el libro, pero lo pudimos documentar después, que hace unos años un señor que se llama Julian Assange sacó una cosa que se llamaba Wikileaks, que desclasificó toda una serie de documentos internos de Estados Unidos, que ahora sí que le bajaron los calzones a los señores de Washington. Y es la serie de documentos son fantásticos. En esa serie de documentos venía, por ejemplo, un cable fechado en México, mandado por el embajador de México en Estados Unidos, un cable fechado el 16 de septiembre de 2006, y es un cable que decía lo siguiente: hoy vino a la embajada de Estados Unidos el presidente electo de México, Felipe Calderón, y Felipe Calderón vino a decir que se encontraba en una situación de extrema debilidad política y le pidió a la embajada que Estados Unidos lo apuntalara. ¿Y saben cuál fue la contestación de la embajada? La embajada dice, que se formó un equipo que trabajara con el grupo de Calderón, y ese equipo va a trabajar con el equipo de Calderón en los temas que son prioridad para Estados Unidos. Así dice el cable. Ahora, esto si ustedes se fijan, es como una ecuación matemática, pero es una ecuación matemática que solo tiene una solución. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Felipe Calderón para afianzarse en el poder? La guerra contra las drogas. ¿Y cuál es el tema que sí es prioridad para el gobierno de Estados Unidos? La guerra contra las drogas. Ahí, señores, se pactó la guerra contra el narco. Es una guerra de intervención y la pactó el señor Felipe Calderón. Y el razonamiento que está detrás de eso es un razonamiento muy grave. No me apoya el pueblo de México, pues voy a buscar apoyos por fuera. Y eso es lo que le permitió a Calderón permanecer en el gobierno durante sus 6 años. Por eso el señor se quedó en la silla 6 años.
a costa de la sangre de 100 millones de mexicanos. Este señor es además, yo estoy convencido que fue uno de los peores presidentes que hemos tenido. Entre otras cosas, él es el que negocia el pacto con el Plan Mérida, y él es uno de los que firman y negocian el Plan Mérida, que es una forma de tratado de libre comercio plus que extiende las facultades que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre México y que considera ya que el territorio mexicano es parte de la zona de protección de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que eso no tiene efectos concretos en nuestra seguridad nacional? Por supuesto que las tiene. Y en ese sexenio, ese señor tuvo como jefe de seguridad nacional a un señor que se llamaba Genaro García Luna, que por cierto también aparece en los cables de Wikileaks. Y en los cables de Wikileaks aparece una cosa de Genaro García Luna que me parece increíble. Genaro García Luna aparece hablándole al secretario de Seguridad de Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos manda el cable de Seguridad de Estados Unidos y el cable dice: hablé con Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México, y el señor puso a mi disposición, dijo que ponía a mi disposición toda la información de inteligencia nacional que quisiéramos. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Eso, señores, está tipificado como un acto de traición a la patria por la Constitución. Bueno, Genaro García Luna acabó tranquilamente su gestión, no le pasó nada, se le protegió todo el tiempo y ahora vive en Estados Unidos gozando de buena fortuna. Entiendo que está en Miami y le va requete bien. Entonces, bueno, yo quiero decirles que este sexenio de Calderón, cuando pasó todo este sexenio de Calderón, yo le estuve dando vueltas y dije, bueno, ¿cómo es posible que el Partido Acción Nacional, que es un partido que siempre dice haber peleado por la democracia y haber defendido las elecciones limpias, cómo es posible que el Partido Acción Nacional haya incurrido en un fraude tan grosero como el de 2006 sin inmutarse? Y bueno, yo quiero decirles que esto me llevó también a revisar toda una serie de cosas, toda una serie de documentos, y lo que me encontré es que el Partido Acción Nacional siempre ha tenido ese discurso, pero ese nunca ha sido su proceder. Y yo me empecé a encontrar con una serie de cosas que me llamaron muchísimo la atención, y Felipe Calderón es una prueba de eso. Empiezo a revisar cuáles son los orígenes del Partido Acción Nacional, y una de las cosas con las que me encuentro es muy clara. El Partido Acción Nacional es un partido que se funda en 1939 en plena oleada fascista mundial, y es un partido que se funda siguiendo las lógicas de los partidos fascistas europeos. Si revisamos incluso el cuerpo doctrinario del Partido Acción Nacional, vamos a ver que trae un proyecto totalmente fascista. Está netamente inspirado en textos de un señor francés que se llama Carlos Maurras y que fue el inspirador de Mussolini, de Franco y de Hitler. Ese es el ideólogo de Acción Nacional, el ideólogo internacional. Y además les voy a contar una cosa que me pasó. A mí me gusta comprar revistas viejas y cosas viejas, y un día me encuentro en unas revistas viejas, un paquete importante de una revista que yo había visto mencionado por varios historiadores, pero que nunca había podido conseguir. Es una revista que se llama La Reacción. Reviso la revista, resulta que es una revista mexicana absolutamente fascista, pero fascista de dar asco. Era racista, antisemita, antichina, pro-hitleriana, antirrepublicana, profranquista. Y entonces veo que en la parte de atrás de la revista viene una cosa que dice lista de colaboradores, nuestros colaboradores. Y entre los colaboradores, que esa lista es en realidad una suerte de aval ético de la revista o de comité editorial, vienen los nombres de varios fundadores y miembros del comité ejecutivo del Partido Acción Nacional, y viene el mismo nombre de Manuel Gómez Morín, que era el presidente y fundador del Partido Acción Nacional. Esa es una pieza del rompecabezas que nos faltaba. Ahí podemos demostrar, fuera de toda duda, que el Partido Acción Nacional nace como un partido fascista.
Y esta lógica que tuvieron todo el tiempo de que el PAN defendía las elecciones, etcétera, era parte de un discurso que también tenían los partidos fascistas en la década de los 30. No debemos olvidar de que en aquel entonces el mundo estaba dividido en dos bloques, estaba el bloque socialista, estaban los partidos fascistas por otro lado, bueno, y había toda una serie de las supuestas llamadas democracias, las democracias occidentales por fuera, pero estos dos grupos, los dos, tenían las mismas tesis, partían de la idea de que había que aprovechar todas las fallas que había en el sistema democrático para acceder al poder y así implantar un régimen autoritario. Los socialistas buscaban implantar el estalinismo, los otros buscaban implantar regímenes fascistas. Pero Acción Nacional, si tú revisas las doctrinas de aquel entonces, te das cuenta de lo que querían, de que lo que querían era apelar a la democracia para implantar un régimen autoritario. Y eso es lo que querían. Y eso, ¿saben cuándo se les cumple? Se les cumple hasta el 2000, cuando llega Fox, y se les llega y se afirma, porque hasta eso Fox era muchas cosas, pero no era culto, pero eso se reafirma cuando llega Felipe Calderón al poder, porque Felipe Calderón es hijo de uno de los fundadores del PAN, del Partido Acción Nacional. Su padre fue fundador del PAN y es un señor que estuvo incluso metido en la guerra cristera, y en un momento dado Calderón, en un homenaje que se le hace a su papá, declara públicamente que él es orgulloso hijo de cristeros. Y Felipe Calderón, al final de cuentas, lo que hace es que es la concreción de esa llegada de este PAN ultraconservador, muy ligado a la derecha, muy ligado a estos sectores ultraconservadores de la iglesia, y es, digamos, yo estoy convencido que fue el primer presidente fascista que tuvimos en nuestro país. Es así de grave el asunto. Y por supuesto que tiene implicaciones el hecho de que este señor haya llegado en aquel momento. Hay un historiador, creo que es Walter Benjamin, que dice que siempre donde hay un gobierno fascista lo que tenemos es una revolución que fracasa. La revolución fracasa y entonces se implanta un régimen fascista. Y eso es lo que tuvimos aquí en México en el 2006. Eso es lo que ocurre en el 2006. Y por eso es que Calderón tiene que recurrir con tanta frecuencia al ejército y gobierna a través del ejército, y por eso es que Calderón aplica una guerra le declara a los mexicanos una guerra tan injusta como la guerra contra las drogas. Hoy en día, hasta Enrique Peña Nieto dice que ya hay que cambiar la estrategia de la guerra contra las drogas. Pues claro que hay que cambiarla. Eso nunca funcionó como una guerra contra las drogas. ¿Saben qué fue esa guerra contra las drogas? Fue esencialmente una estrategia contrainsurgente. Y las guerras contra las drogas es una estrategia que han utilizado los gobiernos de Washington desde hace décadas para combatir, entre otras cosas, a las guerrillas en los países en los que hay guerrilla. Y el razonamiento que hay detrás de esto es un razonamiento muy sencillo. Las guerrillas operan sobre una base territorial y las rutas de la droga también. Entonces, si tú pones a competir en una misma ruta digamos, a la guerrilla contra los grupos del narco, ¿quién crees que va a ganar? Van a ganar indefectiblemente los grupos del narco, porque siempre van a tener mucho más dinero que las guerrillas y más capacidad de fuego y demás. Y esto es una de las cosas que aplicó Felipe Calderón en su gobierno. Ahora, hay que decirlo, no las ganó todas. Quiso hacer una reforma energética y lo detuvimos. Esa reforma la termina pasando Peña Nieto. Pero lo que sí quiso hacer Felipe Calderón y que sí logró es una cuarta generación de reformas neoliberales. Toda una serie de reformas que nos afectaron a todos y que nos dañaron profundamente a todos y a cada uno de los mexicanos. Las diversas generaciones, es una serie de reformas que empiezan, entre otras cosas, con la privatización, con el término de las privatizaciones, de la privatización de las pensiones en México. Una de las primeras medidas de Calderón fue la privatización de las pensiones del ISSSTE, ustedes lo recordarán. Se privatizaron millones de pesos de los trabajadores y se acabó el viejo sistema de pensiones.
Otra cosa que hizo Calderón fue profundizar la reforma energética. ¿Cómo lo hace? Lo hace de varias maneras. En primer lugar, entrega el gas y lo entrega, entre otras cosas, a empresas extranjeras, sobre todo españolas. Le entrega también la generación de energía eléctrica, sobre todo a empresas españolas. Y también él es el que da el golpe definitivo contra la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que era uno de los últimos grandes sindicatos independientes que tenía este país. Él da un golpe, lo sabemos, da un albazo, aunado con una campaña de difamación brutal contra los trabajadores, los sacan de la jugada, los dejan sin chamba, en el limbo jurídico, y truena, y con esto sientan las bases, pavimentan las bases para la privatización del sistema eléctrico nacional. Y Calderón, si ustedes lo recuerdan, también prometió ser el presidente del empleo. El hecho es que durante su gestión el empleo llegó a niveles históricamente, a niveles históricos. Nunca habíamos tenido tanto desempleo como el que tuvimos en tiempos de Calderón. Bueno, todo esto, quiero decírselo, se los quiero contar, creo que viene a cuento, porque hoy en día, todos lo sabemos, el PAN tiene una nueva candidata que se llama Margarita Zavala, que es ni más ni menos que la esposa de Felipe Calderón. Entonces, yo lo que les quiero decir es que no podemos confiar en ese grupo. Es un grupo que viene claramente de una ideología radical de derechas, que tiene nexos con el pensamiento de los cristeros, que tiene nexos con el fascismo. Es un grupo totalmente, es un grupo neoliberal. Calderón prometió acabar con la corrupción, dejó vivos a los Briviesca, dejó vivos a cuanto panista corrupto se dio en el sexenio de Fox, los dejó tranquilos, sin problemas, le cubrió las espaldas a Fox, siguió lógicas y esquemas electoreros, las lógicas y esquemas electoreros del PRI que el PAN tanto había criticado, y asumió llevó al PAN a unas escalas de corrupción que nosotros no imaginábamos. Si hay algo peor que la corrupción del PRI, o igual que la corrupción del PRI, es la corrupción de los panistas. Y prueba de ello está en la impunidad que reinó a todo lo largo del sexenio. Entonces, yo sí les sugiero que el libro está súper barato, lléguenle y léanlo. Y recuérdenle a cualquiera que insinúe que Margarita Zavala tiene bonitos ojos, recuérdenle quién fue su marido, cómo se portó, cuál es el daño que nos hizo, y vamos a pasarles la factura en las próximas elecciones. Muchas gracias. Sí, creo que hay tiempo para preguntas. Si hay alguien que tiene una pregunta, con muchísimo gusto llamamos a Margarita Zavala para que se las conteste. A ver, aquí hay una pregunta, el joven, la señora tiene otra. A ver, creo que te van a pasar un micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y la pregunta que me surge es, hablabas de los periodos revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Los ciclos revolucionarios. Ajá. Y contrarrevolucionarios. Estamos ahorita en el ciclo contrarrevolucionario. ¿Qué haría falta para transitar de ese estado al revolucionario? Ok, te voy a decir qué es lo primero. A ver, mira, justamente estoy haciendo un trabajo sobre eso, y una de las cosas con las que me encontré que está muy chistosa es que para hacer un ciclo revolucionario y un ciclo contrarrevolucionario se necesitan las mismas cosas y se pasan varias fases. No es que se den de manera como en escuelita, se dan siempre de manera caótica y mezclada, etcétera, pero se dan y se cumplen. La primera parte de la fase para hacer un ciclo revolucionario es que tiene que haber una toma de conciencia. La gente tiene que entender que las cosas van mal. Hay una suerte de acumulación de agravios que termina conformando una conciencia colectiva. Esa es la primera fase. La segunda fase tiene que ver con la construcción de proyectos y de pensamiento teórico. Primero de pensamiento teórico, después de proyectos alternativos. La gente tiene que decir, bueno, esto está mal, y tiene que estudiar y decir está mal por esto, y lo que proponemos es tal otra cosa.
Y esto viene aunado a una tercera fase de propaganda y de difusión y de masificación. Y luego viene otra fase que es muy interesante, que es la fase en la que la gente se empieza a organizar y empieza a trabajar. Y es una fase muy importante porque todos estos movimientos sociales solo se pueden hacer con tejido social, con tejidos de confianza, con redes de confianza, y ahí se empieza a organizar la gente, y después viene la construcción de organizaciones políticas, y después ya vienen los grandes movimientos sociales, y después puede haber la toma del poder. Hasta entonces, son un chingo de fases. ¿En cuál crees que estamos? En la primera. Estamos bien jodidos. ¿Les puedo hacer una encuesta? ¿Me permiten que les haga una? Levanten la mano todos aquellos que piensan que estamos bien jodidos. Muy bien, yo también pienso lo mismo que ustedes, estamos de acuerdo. Levanten la mano todos los que piensan que hay que hacer algo para cambiar las cosas. Levanten la pinche mano. Todos, muy bien. Ahora, levanten las manos los que sí están metidos en una organización política para cambiar las cosas. ¿Qué pasó? ¿Y todos los demás qué onda? El día en que todos levantemos la mano de que estamos metidos, el día en que ahí vamos a poder hablar de que vamos a empezar a cambiar las cosas. ¿Sí me entiendes? Nos falta organización. Hoy en día está muy de moda lanzarse contra los partidos políticos. Carajo, mano, no me chingues, ¿cómo vamos a cambiar las cosas si no es organizándonos en bola? Y si no les gustan los partidos, pues hagan otra cosa, pero que sea tan efectiva como esa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar? Cuando todos levantemos la pinche mano. Antes no, ¿eh? A la señora tenía una pregunta. La señora. Mi pregunta es ¿cómo se llama el libro? Este libro, bueno, este que está aquí, ahora sí que está en oferta, se llama Felipe de Jesús el Pequeño. Es un recuento del sexenio de Calderón. También hice otro que tal vez está aquí, que se llama La raíz nazi del PAN, que habla sobre los orígenes fascistas del PAN. Pero el primero es de monitos, el segundo es de puro pinche, es una investigación histórica ahí muy, muy pesada. Pero en fin, igual se los recomiendo porque tiene un chingo de información. ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver, el joven tiene otra pregunta. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Yo no he leído su libro, pero mi pregunta es, ¿su libro habla de los chapulines? Mira, en aquel entonces el libro es un libro ya más o menos viejo, no habla del fenómeno de los chapulines. Porque no habían surgido, no se les había nominado. Ahora bien, yo te voy a ser franco, a mí que alguien cambie de partido no me preocupa demasiado. A mí lo que me preocupa es cómo la gente, es si la gente mantiene sus principios o no. Y a mí lo que sí me preocupa profundamente es la falta de organización de la raza y el atraso político de la gente. Fíjate, el tema de los chapulines me parece un tema muy secundario si lo comparamos con lo que es el tema de la corrupción y la infiltración del narco en la política. Y yo te voy a dar dos datos que cuando a mí me cayó el 20 de que esos datos eran reales, se me pararon los pinches pelos de punta. Yo me quedé 2 días sin dormir. Un dato lo di hace ratito, que es el hecho de que el grueso de la economía, de los ingresos de la economía mexicana vienen del narco. Ahora, otro dato que es importante es que el narco también lava el dinero en sus campañas políticas, ¿cierto? El narco lo dice, además lavamos dinero, Las campañas políticas en México son particularmente caras. ¿Sabes cuál ha sido la campaña política, la campaña presidencial más cara de la historia de México y posiblemente de la humanidad y posiblemente del universo entero? ¿Sabes cuál fue? La del 2012. ¿Les puedo hacer otra encuesta rápida? Levanten la mano todos los presentes que tuvieron testimonios directos o indirectos de compra de voto en las elecciones del 2012. Levanten la mano, por favor. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Esto quiere decir que fue una operación masiva, porque a donde quiera que vayas haces la misma encuesta y recibes esta respuesta. Es como el 30% de la gente que tuvo cosas directas o indirectas de compra de voto. Ya nos vamos.
Creo que Paco ya me está diciendo que ya acabé. Entonces, y nada más termino con esto. Hay indicios claros de que en la campaña de Peña Nieto se gastaron cerca de 50,000 millones de pesos. ¿Tú crees que de ese dinero nada vino del narco? Porque tenemos, entre otras cosas, el caso de Moreira. ¿Por qué detuvieron a Moreira en España? Por vínculos de lavado de dinero con los Zetas. ¿Y qué es lo que dice la hija del Chapo cuando hace su carta de denuncia? Dice que su papá dio cheque, le pidió al abogado que diera cheques a jóvenes políticos con los que después negoció su fuga. A ver, eso es una ecuación bien difícil. ¿Quién es un joven político que pudo haber negociado la fuga del Chapo Guzmán? Mencióname uno que no sea Peña Nieto. Pues ahí está. Ese es el problema de fondo. ¿Me explico? En fin. Bueno, muchísimas gracias, ya acabé. Le cedo el micrófono a Paco.